Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver el concepto de mol y de número de Avogadro. Es un poquito complejo y yo creo que, incluso aquí os voy a poner un ejemplo para hacer una abstracción, pero cuesta un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, con ejemplos intentaré ilustraros qué es eso del mol, que en realidad es un invento de los químicos, pues para poder trabajar de manera efectiva. ¿Cómo vamos a trabajar con 18 UMAS, que es la masa atómica del agua? Sería complicadísimo, vamos, imposible prácticamente. Necesitaríamos unidades que pudiéramos pesar en balanzas, gramos, kilos. Por eso, este pequeño invento nos viene muy bien para poder trabajar en química, cuando hacemos reacciones químicas o en procesos de industria química o en cualquier proceso de química, ¿de acuerdo? ¿Qué es el mol? El mol es la cantidad de sustancia. Si ya me dice cantidad de sustancia, me da una idea de que voy a hablar de masa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablo de mol, estoy calculando masas, cantidades, ¿vale? Es la cantidad de masa en donde hay un número de entidades elementales. Cuando hablamos de entidades elementales, tenemos que tener un poquito de cuidado. Si la sustancia, como luego veremos, si es una sustancia atómica, por ejemplo, átomos de hierro, no podemos decir masa molecular molar, sería masa atómica de un mol. Pero si hablamos de entidades como puede ser moléculas de agua o de amoníaco, ese compuesto químico sí forma estructuras moleculares, agregados de átomos. Entonces hablaríamos de, en vez de átomos, pues sería masa molecular molar, ¿vale? Bueno, esto veremos unos ejemplos, pero es un poquito, al principio, complicado de coger. Entonces, es cuando tendríamos la que sería la cantidad de sustancia en donde hay un número de entidades elementales, partículas, moléculas, igual al número de Avogadro. Es decir, el mol me está indicando que hay un número de partículas siempre fijo en cada mol de sustancia. Ahora bien, ¿qué ocurre? Imaginaos, si yo tuviera media docena de huevos, pues tendría un cartón para 6 huevos, por ejemplo, de gallina, ¿no? Bueno, pues dibujaríamos aquí 6 huevos de gallina. Vamos a hacer una suposición. Imaginaros que esto tiene una masa, aunque son 6 huevos de gallina, tiene una masa de, vamos a imaginarlo, ¿no? 300 gramos, por decir algo. Pero si nosotros tuviéramos 6 huevos de corcho, también tendríamos un mismo número de partículas, ¿lo veis? Tendríamos 6 esferas de corcho. Pero estas 6 esferas de corcho no tienen la misma masa que estos 6 huevos de gallina. Podrían tener una masa, por ejemplo, de 50 gramos. ¿Qué ocurre? Que tenemos el mismo número. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se me ha quedado el boli. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que tenemos el mismo número de partículas, pero como esas partículas tienen distinta entidad, son sustancias distintas, tienen diferente masa. Aquí habría una masa de 50 gramos y aquí tendríamos una masa de 300 gramos, ¿lo veis? Pero el número de partículas es el mismo. Entonces, el mol hace referencia a un número que se denomina número de Avogadro. ¿Lo veis aquí? Y este número de Avogadro es un número fijo, es decir, vamos a borrar. Es decir, si yo tengo un mol, esto es muy importante, ¿eh? Un mol de cualquier sustancia, tendré un número fijo de partículas. Da igual que sea un mol de átomos de aluminio o un mol de átomos de hierro. El número es el mismo. Ahora bien, como cada átomo tiene distinto número másico, distinto número de protones y de neutrones, distinto número másico, va a resultar que un mol de átomos de aluminio tiene una masa distinta a un mol de átomos de hierro, por ejemplo, aun teniendo el mismo número de partículas. ¿Por qué? Porque son entidades diferentes. No es lo mismo un átomo de hierro que un átomo de aluminio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un mol de cualquier sustancia hay un número fijo de partículas que se denomina constante o número de Avogadro. Partículas, moléculas, eso ya lo veremos, ¿de acuerdo?
Entonces esto es fundamental. En un mol siempre hay ese número de partículas, sea la sustancia que sea. Cuando yo tengo un mol, como está formado por materia, por partículas, este mol me va a dar lugar a lo que se denomina la masa molar. La masa molar. ¿Qué es la masa molar? Pues es lo mismo que la masa de un mol de una sustancia química. ¿De acuerdo? Entonces, importante, número de partículas fija siempre en un mol de cualquier sustancia y ese mol me origina una masa. La masa se denomina la masa molar. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenía escondido las expresiones químicas que hacen referencia a moles, número de Avogadro y demás, para poder hacer cálculos químicos elementales. Fijaros, vamos aquí. N es el número de moles. El número de moles va a ser igual a la masa de esa sustancia, la que sea, expresada en gramos, dividido entre M, que es la masa molar, expresada en gramos mol. ¿De acuerdo? Ahora haremos ejemplo para que lo comprendáis. Y a la vez también, N sería el número de partículas que tú quieres calcular. 2 moles, no va a haber el mismo número de partículas que si hay un mol. Si hubiera un mol nada más, ¿qué tendríamos? Un mol siempre hay 6,022 por 10 a la 23 partículas. Pues si tuviera 2 moles, tendría el doble. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a hacer unos ejemplos para diferenciar un poquito lo que es la masa atómica molar de la masa molecular molar. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Bien, pues vamos a hacer 2 ejemplos para diferenciar masa atómica molar, fijaros, masa atómica, de masa molecular molar. Luego muchas veces se utilizan de manera indiferente, pero no es lo mismo. Fijaros, cuando yo hablo de masa atómica molar estoy pensando en sustancias químicas como puede ser, por ejemplo, el aluminio. El aluminio es un elemento químico que, si tenemos un trocito de aluminio, imaginaros un trocito de aluminio, este trocito de aluminio, ¿de acuerdo?, estará formado por miles y miles de millones de átomos de aluminio. Habría miles de millones de átomos de aluminio. ¿De acuerdo? Bien, imaginaros que cojo un átomo de aluminio, solamente uno. Si yo tuviera un átomo de aluminio, no va a estar a escala, por supuesto, pero bueno, si tuviera un átomo de aluminio y lo pusiera en una balanza de súper precisión, tendría una masa atómica de 27 UMAS. ¿De acuerdo? Bien, si yo tuviera un montón de aluminio y este aluminio tuviera una masa de 27 gramos, ¿vale? Podría ser, ¿verdad? Habría muchísimos átomos. Fijaros, un mol de aluminio es igual ¿a qué? A su masa atómica. ¿Por qué? Porque no forma moléculas. El aluminio es un elemento químico metálico que muchos átomos de aluminio están unidos con redes cristalinas metálicas, ¿vale? Pero no forman moléculas. Por eso no se denomina masa atómica molar. Cuando estemos hablando de elementos químicos sueltos, ¿vale? Por ejemplo, para hacerlo más fácil, hablamos de masa atómica molar. Entonces, un mol de aluminio, ¿qué sería? Pues su masa atómica molar, 27, pero ojo, cuando yo hablo de un átomo de aluminio, esta es su masa atómica, 27 UMAS, un átomo nada más. Pero cuando hay muchos de ellos, y todos ellos tienen una masa de 27 gramos, eso sería un mol, 27 gramos. Por lo tanto, la masa atómica molar del aluminio es 27 gramos. Fijaros, cuando hablo de moles, hablo de gramos. Cuando hablo de masas atómicas, nada más, hablo de UMAS. Si aquí hay 27 gramos, 27 gramos es un mol. ¿De acuerdo? Es decir, un pequeño truco. La masa atómica molar se expresa en gramos. Y es diferente, entre comillas,
a la masa atómica, porque se expresa en UMAS. Fijaros, masa atómica molar, gramos. En cambio, masa atómica exclusivamente en UMAS. ¿Qué ocurre? Que sí es verdad que aunque he puesto distinto, he puesto unas comillas. ¿Por qué? Porque la masa atómica molar es 27 gramos, es distinto en cantidad. Gramos y UMAS no tienen nada que ver. O sea, en 27 gramos de aluminio hay miles y miles y miles de átomos de aluminio. Una UMA y un gramo no es lo mismo, en absoluto. La UMA es una unidad infinitamente más pequeña que un gramo, pero en número, lo que es en número, coinciden. ¿Os dais cuenta? Y si esto es un montón de átomos de aluminio cuya masa atómica molar es 27 y estamos diciendo que es un mol, aquí hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos ahora con la masa molecular molar. Cuando trabajamos con la masa molecular molar, vamos a trabajar con sustancias que tienen o están formadas estructuralmente por moléculas, agregados, conjuntos de átomos. Por ejemplo, el metano. Bueno, pues metano. El metano es una sustancia covalente, molecular, suele estar en estado gaseoso a temperatura ambiente, estado gas, se pone de esta manera. Bueno, pues vamos a ver cuánto sería un mol de metano. La masa molecular del metano sería el qué. Si yo tengo, vamos a hacerlo mejor, vamos a utilizar el modelo de esferas. Fijaros, si yo tuviera una molécula de metano, sería un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Esta molécula de metano, vamos a ver, si tuviéramos una balanza que midiera UMAS, vamos a calcular qué masa molecular tendría. Pues sería igual 12 masa atómica del carbono por un átomo de carbono en la fórmula química, más 1 masa atómica del hidrógeno por 4, 16 UMAS. ¿Vale? Es decir, una molécula de metano tendría una masa de 16 UMAS. Pero, ¿y yo si tuviera un mol? Bueno, pues si tuviera un mol tendría una cantidad muy grande de metano, CH4, en donde habría una enorme cantidad de moléculas, enorme, muchísimas. Vale, ¿y cuánto sería esta masa de metano? Bueno, pues si esta masa fuera 16 gramos, imaginaros que tuviera 16 gramos de metano, ¿qué sería esos 16 gramos? Fijaros, la masa molecular del metano, de una molécula de metano, es 16 UMA. Si yo tuviera 16 gramos, sería la masa de un mol. ¿Por qué? Porque en estos 16 gramos hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de metano, el número de Avogadro. ¿Qué vamos a ver entonces? Que hay una coincidencia, como ha pasado aquí, entre la masa molecular y la masa molecular molar. Pero esa coincidencia es exclusivamente en la cantidad, no en la unidad. La masa molecular molar, lo que hemos denominado M, ¿vale? Esa masa molecular molar sería 16 gramos. ¿Sí? Entonces ya veis que la masa molecular en UMAS, pero 16, y la masa molar en gramos, aunque también hay 16. Molar, gramos. Es decir, si dijéramos que un mol de metano son 16 UMAS, es una auténtica barbaridad. Es como decir que en el planeta hay una persona, la misma barbaridad. ¿Por qué? Porque de 16
gramos es una cantidad enorme respecto a 16 UMAS, que es la masa de exclusivamente una molécula. ¿De acuerdo? Entonces, para acabar, cuando hablamos de masa atómica molar nos referimos pues a muchos átomos de hierro, a muchos átomos de aluminio, a muchos átomos de cobre, es decir, elementos que no forman moléculas, agregados moleculares. Cuando hablamos de masa molecular molar, estamos hablando de sustancias moleculares, como puede ser el agua, el amoníaco, la fosfina y el metano, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya para resumir, aquí me voy aquí a la masa molecular molar. La masa molecular molar es la misma que la masa molecular, pero con distintas unidades, ¿lo veis? Y siempre en un mol habría este número de partículas. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a hacer un ejemplo de cálculo de moles. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo para poder jugar con moles, masas moleculares, masas molares. Imaginaros que os dan medio kilogramo de amoníaco. El amoníaco es una sustancia molecular, covalente molecular. Un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Introducimos medio kilo de nitrógeno, digamos en estado gaseoso, por ejemplo, le ponemos un taponcito y aquí tenemos un montón de moléculas de amoníaco. ¿Qué nos van a preguntar? Mirad, la cuestión es doble. ¿Cuántos átomos hay aquí en total? ¿Y cuántos átomos hay en total solo de hidrógeno? Es evidente que en una molécula de amoníaco tenemos 3 átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. En una molécula de amoníaco tenemos en total 4 átomos, ¿vale? Bueno, pues nos están preguntando cuántos hay aquí. Habrá cientos de miles de millones de moléculas de amoníaco, pero nos preguntan cuántos átomos. Pues fijaros, jugando con el cálculo de los moles y jugando con el número de Avogadro, vamos a hacer una secuencia de aprendizaje. Esta secuencia de aprendizaje nos lleva a un punto central. Fijaros, si yo quiero calcular los átomos, puedo hacer esta secuencia, en donde tengo la masa, ¿lo veis? Esa variable la tengo. Yo puedo pasar de masa en gramos, puedo pasar, gracias a la masa molecular, puedo pasar a un concepto central, que es el mol. De los moles, apartado paso B, puedo pasar al número de moléculas. Y del número de moléculas, ¿por qué? Pues porque tengo el número de Avogadro, ¿lo veis? Y tengo los moles. Esa es cuestión de ir sustituyendo. Cuando tengo un número de moléculas, ¿qué puedo? Paso C y paso D. Puedo calcular el número total de átomos y el número total de átomos solo de hidrógeno. Pues venga, vamos con ello. Fijaros, vamos a calcular primero, vamos a hacer el paso A. El paso A sería el número de moles. El número de moles es igual, lo tenemos aquí, a la masa en gramos. Cuidado, masa en gramos, 500 gramos, dividido entre la M. ¿Qué es M? M es la masa molecular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sustancia que forma agregados moleculares, conjuntos moleculares. Masa molecular molar. Esta masa molecular molar, ¿qué sería? Pues si la masa molecular del amoníaco NH3 es 17 UMAS, esto hay que hacerlo muy rápido, 17 UMAS, pues la masa molar es 17 gramos. Gramos, mol, gramos y gramos se nos van y nos quedaría que el número de moles sería igual a 29,4, es decir, aquí, voy a borrar, aquí tendríamos esta cantidad de amoníaco que equivale a 29,4 moles de amoníaco.
Ya tenemos el paso A. Ya tenemos los moles. Bien, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Para calcular el número de moléculas necesitamos utilizar esta expresión, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a hacer el paso B. Paso B. ¿Cuántas partículas, como son moléculas, porque el compuesto es molecular, N, este N de aquí lo veis, N, que es el número de qué? Pues de moléculas, porque la sustancia es molecular, ¿sí? Vale, igual. ¿Cuántos moles tenemos? N, 29,4 moles, multiplicado por el número de Avogadro, la constante de Avogadro, por 6,022 por 10 a la 23. En este caso hablamos de ¿qué? ¿De una sustancia molecular? Pues partículas, moléculas que hay en un mol. En un mol, ¿de acuerdo? Moles y moles se nos van. Y ahora, por continuar el proceso, aquí hay 29,4 moles de amoníaco, y esos 29,4 moles de amoníaco habría contenidas en este matraz, habría una cantidad de, vamos a ver aquí, esto sería, ¿cuántas moléculas habría? Hacemos los cálculos y nos saldría 177,05 por 10 a la 23. Ya sabéis que corremos la coma a dos lugares y esto sería una cantidad que la voy a colocar aquí. ¿Habría cuántas moléculas habría? Bueno, pues en este matraz que tiene medio kilo de amoníaco habría una cantidad de 1,77 por 10 a la 25 moléculas de amoníaco. ¿Lo veis? Bien, ya hemos hecho el paso B, ya tenemos el número de moléculas. ¿Qué nos faltaría ahora? Pues fijaros, el número total de átomos y el número de átomos exclusivamente de hidrógeno, pero el total. ¿Cuántos átomos de hidrógeno habría? Bien, pues vamos a hacer el paso C. He de deciros que, bueno, con la experiencia de muchos años, pues aquí es donde soléis bloquear, ¿vale? Yo siempre os digo lo mismo, vamos a pensar un poco, fijaros. Si yo tengo 5 coches aparcados y te digo cuántas ruedas hay, no hace falta que veas los coches. Tú sabes que como cada coche tiene 4 ruedas, pues seguramente hay 20 ruedas. Y yo si te dijera al revés, oye, hay no sé cuántos coches aparcados, pero en total hay 20 ruedas. Tú dirías, pues ya está, 5 coches, ¿no? Pues esto es igual, aquí es donde os quedáis un poco bloqueados. Vamos a ver. Importante, si yo tengo una molécula de NH3, una molécula, esta molécula de aquí, tengo un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, es decir, tengo, esto es igual a, tiene 4 átomos en total, 4 en total, 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Si yo tengo una molécula de amoníaco, yo tendría, ¿cuántos átomos de hidrógeno? Tendría 3. 3 átomos de hidrógeno. Pues ya lo tengo. El paso C, ¿cómo sería? Fijaros. El número de átomos en total, pues utilizaría esta fórmula. N, pero ahora para átomos. Pues el número de átomos en total sería un coche, 4 ruedas. 5 coches, pues 5 por 4, 20, ¿verdad? Bueno, pues si yo tengo todas estas moléculas que hay aquí, todas estas de aquí, tengo que multiplicar el que cada molécula está formada por 4 átomos, pues este número por 4, y ya está, igual, a 4 por 4, que son los átomos en total que hay en una molécula de amoníaco por el número total de moléculas que habría en ese recipiente, 1,77 por 10 a la 25, y esto nos saldría un número total de átomos
de 7,082 por 10 a la 25 átomos en total. Es decir, en total hay esos, ¿vale? ¿En una proporción de qué? Lógicamente, en una proporción de un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, esa es la proporción, pero en total habría todos estos. Ya hemos dado el apartado C, el paso C, perdón. Nos quedaría solamente ya uno, que sería el paso D. El paso D, fijaros, es igual de fácil. Número total de átomos, pero en vez de total, solo de hidrógeno. Y en vez de multiplicar por 3, ¿por cuánto? ¿Cuántos átomos tiene de hidrógeno una molécula de amoníaco? Tiene 3. Pues lo hacemos, venga. Fijaros, apartado D. Vamos con el apartado D. El apartado D sería el número de átomos total, pero solo de hidrógeno, sería ¿cuántos átomos tenemos en una molécula de hidrógeno? En una molécula de hidrógeno tenemos 3 átomos de hidrógeno. Esto es igual a 3 por el número total de moléculas, 1,77 por 10 a la 25 moléculas de amoníaco. Y esto nos sale un total de 5,3 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno. Hay muchos átomos de hidrógeno, ¿por qué? Porque es que la molécula tiene 3 de hidrógeno respecto a 1 de nitrógeno. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos terminado el problema. ¿Vale? Venga, espero que os haya entretenido y ya veis este juego. Deciros una cosa, que también puede ser un problema al revés, justamente al contrario. Si es al contrario, pues la secuencia de acontecimientos es, en vez de ir con las flechas a la derecha, pues con las flechas a la izquierda. ¿Vale? Es muy habitual, y de hecho haremos con posterioridad, en otro vídeo, haremos unas tablas. Es muy habitual esas tablas, y es muy habitual que os digan esto. Te dan el número de átomos lo puedes pasar ¿a qué? Los puede pasar al número de moles, ¿de acuerdo? De moles puedo pasar luego a la masa, ¿de acuerdo? Fijaros qué fácil es, utilizando el número de Avogadro, la constante de Avogadro, y utilizando la masa molecular. Bueno, pues espero que os haya gustado el problema y sobre todo, mucho ánimo. Adelante.
entienden